¿Ni siquiera cree que se debe revisar en algún aspecto esa reforma? Hombre, todas las cosas y todas las medidas evidentemente son susceptibles de mejora y muchas veces precisamente lo que hay que hacer es testarlas en el tiempo para ver pues qué cosas no han funcionado o qué aspectos serían susceptibles de mejorar. La reforma laboral, como todas las grandes reformas de calado, se deben de revisar, pero yo siempre soy partidaria de que hay que darles un tiempo, de que hay que revisarlas en un contexto. Evidentemente, pues muchos empresarios no están de acuerdo con la reforma, otros sí, muchos trabajadores no están de acuerdo, otros sí, porque les ha permitido mantener su puesto de trabajo. Nosotros en la Consellería de Trabajo y en la Xunta de Galicia creemos muchísimo en el diálogo social y en el acuerdo. Tal vez sea un buen momento para volver a sentarnos, para volver a sentarse en este caso el Gobierno central, que es el que tiene las competencias, y revisar algunos aspectos. Pero bueno, yo creo que frente a lo que se dice de que ha sido una medida que solo ha servido para expulsar a trabajadores del mercado laboral, yo ahí difiero y me baso en los datos que acabo de mencionar, de que realmente los EREs de extinción bajaron habiendo reforma laboral, es decir, habiendo la posibilidad de indemnizar a los trabajadores con indemnizaciones más baratas, por decirlo de alguna manera, con respecto al año 11, donde eran más costosas. Bueno, también hay empresarios que dicen que la reforma laboral está bien como herramienta, pero de nada sirve si no hay medidas de financiación para las empresas. Obviamente. Lo que decía yo al principio, la reforma laboral por sí misma no crea ningún puesto de trabajo, no crea empleo, es simplemente una herramienta para reordenar el mercado laboral. Para que se cree empleo, la economía tiene que crecer, por encima del 2, por encima del 2,5, eso son cifras donde los expertos nunca se ponen de acuerdo, pero en todo caso lo que sí está claro es que la economía tiene que crecer para que se genere empleo, ¿no? Por lo tanto, una de las claves, y lo reclaman todos los empresarios, y ahí estamos todos totalmente de acuerdo, es que haya crédito, que también por eso hay una reorganización del sistema financiero, que los bancos hagan fluir otra vez el crédito, que los empresarios vuelvan a poder contratar pólizas que son imprescindibles para el funcionamiento de una empresa, y a mayores pues los gobiernos, tanto sean los gobiernos de la Administración Central o de la Xunta de Galicia, tenemos que incentivar con una serie de medidas pues esa contratación, pero al fin de cuentas estos son ayudas, lo que dan los gobiernos. Lo importante es que la economía se relance. Lo otro son estímulos, que están muy bien y que estamos decididos a apoyarlos, para que si un empresario quiere contratar, oye, yo te ayudo, te estimulo y te incentivo. Pero la economía, por utilizar una expresión muy coloquial, es impepinable que tiene que crecer para que se pueda generar empleo. Bueno, hablábamos antes, señora Díaz, del sector industrial, y si nos fijamos aquí en la comarca de Ferrol, pues tenemos que hablar inevitablemente del sector naval. Siempre se está hablando, y más ahora se habla que nunca, de esa necesidad de diversificar la industria, más ahora que el naval está como está. ¿Es complicado ahora mismo diversificar la industria aquí en la comarca? Es muy complicado, evidentemente también lo hemos dicho siempre, no una ciudad, una comarca como todo Ferrolterra, que ha vivido tan vinculada al sector naval, tan pendiente, tan apegada a un sector, evidentemente sufre muchísimo cuando ese sector atraviesa horas bajas, como indiscutiblemente las está atravesando ahora el sector naval, porque toda la economía de una comarca depende de un sector. Por lo tanto, es bueno siempre diversificar, pero dicho esto, también me gustaría decir que esto no significa que vayamos a abandonar el naval. El naval durante décadas, durante lustros, ha sido el principal motor de riqueza de toda una comarca, y por lo tanto es el Gobierno de la Xunta de Galicia y queremos mostrar nuestro absoluto apoyo al sector naval ferrolano, al alcalde y a los alcaldes de toda la comarca de Ferrolterra, que evidentemente se van a trasladar la semana próxima para mantener una entrevista con la SEPI, porque una cosa es que tengamos que realizar esfuerzos para diversificar, para que aquí se instalen nuevas industrias, se instalen nuevos proyectos, para aquí formar a la gente para que no solamente pueda trabajar en el naval. Eso es una cosa que está muy bien y que además es un recorrido a medio y largo plazo, y otra cosa es el apoyo decidido que es del Gobierno de la Xunta de Galicia queremos darle al sector naval ferrolano en particular, también es cierto al de la Ría de Vigo, y por eso el Gobierno de la Xunta de Galicia, con su presidenta al frente, se puso también al frente, y valga la redundancia, de negociaciones con la petrolera Pemex, porque evidentemente seguimos reclamando carga de trabajo para esta zona, porque además la seguimos reclamando porque creemos que aquí se dan todas las circunstancias para que el naval funcione. Aquí tenemos unos astilleros buenos, capacitados, y sobre todo tenemos una mano de obra
cualificadísima y extraordinaria, que está en capacidad o en posición de competir con cualquiera. Lo que pasa que, claro, lo que nos tienen que dar evidentemente es esa carga de trabajo, tanto la dirección de Navantia como la propia SEPI, evidentemente tienen que dar esas facultades y esas posibilidades que el Gobierno de la Xunta de Galicia está decidido a apoyar de manera indiscutible. Bueno, una carga de trabajo que se ha reclamado este pasado domingo con esa manifestación en la que, según los sindicatos, había hasta 30.000 personas. Bueno, y decimos que es una manifestación que cada vez, digamos que es más populosa porque, lo comentaba antes, el sector naval también repercute en otros sectores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el sector servicios, el sector comercio, es decir, uno tira de otros como una cadena, ¿no? Es decir, si el naval fuese mejor, los otros sectores también irían mejor, ¿no? Indiscutiblemente, porque repito, es una comarca, no ya en una ciudad, que ha vivido siempre muy vinculada al sector naval. Cada puesto de trabajo que se pierde en el sector naval de manera indirecta, en las auxiliares, repercute directamente en el consumo, repercute directamente en el sector servicios, repercute en el comercio, repercute en la hostelería. Evidentemente el dinero no fluye y, por lo tanto, al no fluir, todos los sectores bien condicionados. Por lo tanto, lo que decías tú antes, diversificar está muy bien, pero tampoco ahora vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no al naval, y vamos a empezar a diversificar. Repito, la diversificación es un recorrido que lo tenemos que hacer a medio y largo plazo, que yo creo que es necesario, porque aquí ya hemos sufrido muchas reconversiones, ya en el año 80 y pico, tal vez ahí hubiese sido el primer momento, no supimos hacerlo. Es un buen momento para hacerlo, pero evidentemente en paralelo lo tenemos que hacer con el apoyo decididísimo al sector naval ferrolano. Mirando al futuro, señora Díaz, no solo al naval, sino al resto de sectores empresariales, ¿cómo ve la evolución del desempleo ahora que nos acercamos a unos meses, que no es verano, pero bueno, es primavera, puede que se empiece a repuntar, ¿no? Vamos a ver, nosotros en Galicia, y así lo dijo nuestro presidente en la sesión de investidura, llevamos 4 años haciendo ajustes dolorosos, ajustes serios, para mantener lo primero que hay que mantener, que es la solvencia de una comunidad. Es decir, una comunidad que no paga, una comunidad que recurre siempre al Fondo de Liquidez Autonómica, es una comunidad mucho más débil en el sentido de que es mucho menos atractiva para atraer a industriales, para atraer a proveedores, y yo creo que eso lo hemos conseguido. Nosotros ahora mismo, como comunidad solvente, como comunidad de que paga lo que debe y que gasta lo que puede, estamos en una buena posición. Y decía el presidente Alberto Núñez Feijóo que esta tenía que ser la senda del crecimiento. Hemos hecho nuestros deberes desde el 2009 al 2012, hemos equilibrado nuestro presupuesto, estamos, digamos, al día como una buena familia, y por lo tanto esta familia ahora tiene que empezar a crear empleo. Y en esa senda van, por ejemplo, los presupuestos que se van a aprobar esta semana, donde hay medidas muy importantes de incentivación, repito, por ejemplo, en el caso de los autónomos que contraten a su primer, a su segundo, incluso a su tercer trabajador, esos apoyos o estos estímulos, medidas como el contrato de formación y aprendizaje, deducciones fiscales, deducciones sobre impuestos. Lo que se trata es de empezar a sentar bases para que la economía vaya reactivándose, vaya creciendo, aunque sea poquito a poco. La perspectiva para el año 2013 es que todavía quedan meses duros, pero que nosotros confiamos que en el último semestre ya de este mismo año podamos empezar a ver, sin falsos optimismos, tampoco vamos a hablar ni de brotes verdes, que ya se ha hablado tantas veces, pero poco a poco, sentando bases sólidas, que poquito a poquito, sin prisa, a lo mejor, por desgracia, pero sin pausa, vayamos viendo cómo se empieza a reactivar nuestra economía, cómo empezamos a crear un poquito de empleo. Pues esperemos que así sea. Ana Díaz, ha sido un placer volver a tenerle aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes también. Buenas tardes, y ya saben que no nos podemos olvidar de que este programa lo van a poder ustedes ver cuando quieran en nuestra página web, también en tvferrol.es, en el espacio de televisión a la carta. Nosotros seguiremos aquí todas las tardes a las 8:30 analizando la actualidad de Ferrol y su comarca, y también, como hemos hecho hoy, analizar la situación a nivel nacional. Gracias, como decimos, por su atención. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.